Hay muchas hipótesis del por qué la migraña existe y del por qué la migraña evoluciona y se cronifica. Es importante recordar que el cerebro es una estructura que evolutivamente está hecha para integrarnos con lo que nos rodea, para darnos información de lo que nos rodea y a su vez para protegernos de lo que tenemos interno y externo. Vale la pena recordar entonces que tenemos en el cerebro estructuras como esta, que se denomina el tallo cerebral, en donde la unión del tallo, que se llama mesencéfalo, y esta imagen, que es la protuberancia, son estructuras que están desarrolladas para integrarnos y darnos comunicación con el mundo exterior a través de diferentes estructuras primitivas que transmiten toda la información que proviene desde los ojos, desde el olfato y desde todos los nervios que rodean la meninge, que es el tejido que envuelve y aísla el cerebro dentro del cráneo, y de los nervios que transmiten información desde el tejido subcutáneo hacia el cerebro. Entonces, las hipótesis que hay respecto al por qué el cerebro de la mina se cronifica tienen que ver con el desarrollo de una pérdida de capacidad de filtración de información del cerebro frente a los estímulos de la vida. Imaginemos que el cerebro se comporta como un vaso, en el cual el vaso tiene una base angosta y tiene una base amplia. Esto quiere decir que la boca de ingreso de este vaso es muy grande, recibe mucha información interna y externa, y en la medida que se va decantando y se va sedimentando la información, se hace más angosto. Entonces, la hipótesis que puede explicar el por qué el cerebro cronifica y cambia tiene que ver con esa pérdida de capacidad del cerebro de filtrar la información y de poder transmitir esa información desde las estructuras del tallo cerebral a estructuras del cerebro medio y de ahí hacia la corteza. Entonces, cuando este cerebro diferente, en el cual las personas nacen con una capacidad diferente, en el sentido que tener migraña no es más que un cerebro que evolutivamente es más susceptible a los estímulos internos y estímulos externos. En la medida en que la persona nace, esto es otro factor importante, la medida que la persona nace con una carga genética mayor, que hace que toda la transmisión de información del cerebro sea diferente, y que el umbral, esto quiere decir, la capacidad de fuerza del estímulo que se requiere no es igual y es más baja, y que el cerebro de la migraña tiene una característica adicional, y es que no se habitúa a la exposición a los estímulos. Esto haciendo que este cerebro cóncavo, con una capacidad de lleno y no muy grande, la carga de estímulos de la vida, y ya esta carga es ambiental, emocional, metabólica, desde el punto de vista de hormonas y el estado cardiovascular del cuerpo, y desde el punto de vista de la carga de la vida, van haciendo entonces que los diferentes receptores y canales de transmisión del cerebro se vayan
creando canales por donde transita información más fácil de afuera hacia adentro y a través de comunicaciones internas en el cerebro que hacen que un cerebro que nació diferente, que tiene unas puertas de ingreso menos fuertes que facilitan el ingreso de la información, se vaya sobrecargando, y eso es lo que llamamos la teoría de la carga alostática, es decir, la suma. Y entonces en esa suma convergen diferentes aspectos. Uno es el metabolismo. El cerebro tiene una carga metabólica muy alta y al tener migraña tiene una capacidad de producción de energía que no es igual de eficiente, y la exposición a estímulos de ayuno afectan este cerebro directamente. Dos, la exposición de ese cerebro a cambios ambientales, llámese presión atmosférica, llámese temperatura ambiental, llámese exposición a químicos ambientales o a exposición a factores químicos o de oxigenación diferentes de acuerdo a la altitud en la que yo vivo. Tres, la carga hormonal, que es principalmente más en las mujeres. Cuatro, la carga emocional, ya que las personas con migraña tienen como una condición de comorbilidad, es decir, de asociación, no de causa-consecuencia, la presencia más frecuentemente de alteraciones como depresión, como ansiedad, como trastorno de pánico y de bipolar, mucho más que por azar, 50% más, que también hay trastornos del sueño, de la calidad del sueño, que afectan el dolor y que el dolor a su vez afecta la calidad del sueño, que estamos expuestos a múltiples factores alimenticios, de alimentos y bebidas, para los cuales cada persona es susceptible de manera diferente, y a su vez la exposición de ese individuo a otras enfermedades diferentes a las del cerebro, llámese enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermedades de dolor no craneano como dolor cervical, dolor lumbar, enfermedades inflamatorias de las articulaciones, etc. Y la exposición de ese cerebro diferente a un número mayor de 14 dosis de analgésicos al mes, independiente de la marca del medicamento, independiente del gramaje del medicamento, independiente de la combinación diaria, semanal, mensual de medicamentos. Toda esta conjunción sumatoria de factores de la vida que para otros cuerpos y para otros cerebros que no tienen la carga genética de migraña pueden ser normales, entre comillas, para un cerebro diferente, así que este cerebro se comporte como una sobrecarga, y la sobrecarga genera una respuesta eléctrica anormal en el tallo cerebral, y estas respuestas del tallo anormal se transmite a lo largo de lo que llamamos el cerebro medio, donde una estructura que funciona como filtro, se llama el tálamo, pierde la capacidad de filtro y llega toda la información con mayor intensidad a la corteza cerebral, y en la corteza cerebral se genera la respuesta de dolor y a su vez se generan una respuesta inflamatoria en el tejido de las meninges, que es el recubrimiento, y del tejido celular subcutáneo. Y además de esto, el cerebro, que es un órgano, y este órgano tiene una característica que es la de plasticidad, es decir, él es capaz de generar respuestas, de acomodarse, de adaptarse a los estímulos. Cuando ese cerebro empieza a exponerse a estímulos farmacológicos, llámese medicamentos analgésicos o llámese medicamentos preventivos, este cerebro
va desarrollando resistencia a los medicamentos. Entonces, cuando un cerebro de migraña se ha expuesto a más de tres medicamentos preventivos diferentes y se expone a una dosis mayor de 14 analgésicos al mes, más la suma de la vida, más la suma de la carga genética, hacen que este cerebro cambie y se generan una serie de alteraciones en donde internamente en el cerebro se van desarrollando desequilibrios en la balanza de producción de transmisores y se van generando transmisores que generan inflamación y se van atenuando los que controlan la inflamación. Se incrementan los transmisores que transmiten, valga la redundancia, estímulos, se reducen los transmisores que inhiben o atenúan estímulos y a su vez se van generando cambios microscópicos en el tejido cerebral, que es lo que yo denomino las pecas o manchas, como los que suceden en la piel, que son teóricamente la respuesta o la consecuencia de la inflamación recurrente y repetitiva en la migraña, que terminan haciendo que este cerebro desarrolle cambios que no generan degeneración cerebral, que no generan Alzheimer, que no generan Parkinson, que no generan aneurismas, pero que alteran la capacidad de la dinámica de transmisión desde el tallo cerebral, la corteza cerebral, el cerebro medio, y hace que se perpetúe la transmisión de estímulos y esto termina causando aún más dolor. Entonces, no hay una respuesta única de por qué el cerebro se cronifica en la migraña, pero es claro que la suma de factores de la vida, la suma de exposición a medicamentos y la suma de la carga genética hace que los pacientes puedan progresar y terminar con una migraña crónica o puedan no progresar a pesar de estar expuestos a estímulos similares y continuar con una frecuencia de dolor no muy alta, aunque vale la pena recordar que la migraña a lo largo de un año fluctúa y tiene periodos de una frecuencia mayor y tiene periodos de una frecuencia menor. Probablemente lo que dicen los estudios es que de cada 10 sujetos, 1 o 2 de cada 10 siempre conservan igual curva de dolor, o de pocos dolores al mes, o de muchos dolores al mes, sin fluctuar a lo largo de la vida o de los años.